Bienvenidos a Visión Correcta, creo que es lo que todos estábamos esperando. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y en la actualidad mucha gente necesita ya sea de psicólogos como de pastores. Hoy hablaremos de un tema muy actual, las diferencias, puntos en común, la importancia de la psicología general y la consejería pastoral. El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Patricio Solís, bienvenido. Gracias por la invitación, Davicho. Y Kiara Solís, quien es licenciada en psicología, tiene certificaciones en atención prehospitalaria avanzada y certificación en primeros auxilios psicológicos. Ella está cruzando en el Instituto Bíblico Rey de Vida algunas materias, también tiene ministerios actuales de alabanza, consejería y también en jóvenes adultos. Y anteriormente es joven adolescente, está en los jóvenes adolescentes y en la escuela bíblica infantil y cuna y mucho más. Bienvenida. Que ahora que si sigo me voy de largo. Gracias. Bueno, vamos a los primeros puntos y el bloque 1, definición y fundamentos. Pastor, ¿cómo define usted la consejería pastoral y cuál es su base bíblica? La consejería pastoral es en sí lo que es consejería cristiana, consejería bíblica, consejería nautética, es lo mismo que consejería pastoral en verdad. Todos estamos llamados a aconsejar, la Biblia lo recomienda con la palabra orientación. Y todos estamos llamados a ayudar a otros a orientar. Algún momento alguien perdió el horizonte de su vida, entonces como cristianos y creyentes, no solamente como pastores, debemos ayudar a esas personas a encontrar el rumbo de su vida. Apoyo bíblico en Romanos capítulo 15, versículo 14, dice, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros, o exhortaros, o motivaros, o orientaros los unos a los otros. Entonces la Biblia nos dice que ya deberíamos los creyentes estar capacitados para orientar a los demás. Si Pablo dice que las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para todo, no nos queda más que aplicarla en nuestra vida, no nos queda más que ayudar a las personas tras el reconocimiento de pecado y el arrepentimiento, que encuentren principios bíblicos de conducta que les traiga ese equilibrio y esa paz. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué objetivos persiguen y en qué situaciones se aplica más? Cualquier actividad de consejería u orientación cristiana, como te dije, su posición central sería Jesucristo. Si cualquier consejería cristiana desplaza a Jesucristo del centro de la reunión, del centro de la orientación, ya dejaría de ser consejería cristiana. Tomemos eso en claro. Y lo que persigue la consejería cristiana es que las personas tengan un encuentro real y profundo con Dios a través de la persona de Jesucristo. Hay un versículo en Colosenses 3:16, lo tengo aquí, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y motivándoles unos a otros con toda sabiduría. Entonces, la idea de la consejería bíblica es que las personas se encuentren, tengan un encuentro real con Jesucristo, ese Jesucristo bíblico, y que pueda conocer su voluntad a través de la palabra de Dios o de la doctrina que también dejó establecida Jesucristo. Es lo que persigue una consejería cristiana. Para Kiara, ¿cómo definimos la psicología? O si quieres también la psicología clínica, ¿y en qué se basa? Mira, la psicología en general prácticamente es el estudio de lo que sería la mente, lo que es la conducta del ser humano. Más que todo, bueno, tiene diferentes ramas la psicología. La psicología parte de la ciencia, no es una teoría al aire lanzada, sino que parte de la ciencia. Y entre la psicología hay varias ramas, entre ellas sí, la clínica que tú mencionas. ¿Qué es lo que hacemos a través de la psicología en general y específicamente la clínica? Pues nosotros, a partir de que conversamos con los pacientes, evaluamos. Tenemos las previas con toda la información y datos recolectados para dar un diagnóstico y posteriormente un tratamiento. Todo lo que se trata de hacer con respecto a la psicología aplicada en psicoterapia con los pacientes es mejorar la calidad de vida de los pacientes, acudir y ayudar al bienestar. Ese es el enfoque principal, analizar sus conductas, sus pensamientos, qué es lo que está pasando en esta etapa determinante de su vida y ver cómo puede actuar diferente. Con respecto a la psicología, ¿cuál es el papel de la ciencia en el abordaje del problema emocional y mental? Ok, mira, la ciencia es algo fundamental a partir de la mente. A partir del estudio de la psicología, la ciencia nos permite conocer el tema cerebral, cómo funciona nuestro cerebro. A veces se piensa que la psicología es muy desligada
desligada o tan solo es algo emocional y muy desprendida de la ciencia, pero van vinculadas, son mezcladas. Hay factores o hay áreas cerebrales que influyen en el tema mental. Entonces, nosotros no podemos separarlos, es algo que van en conjunto. Y la ciencia, a la final, a la psicología, nos da las bases para nosotros poder actuar de manera ética, de manera segura, con procesos o tratamientos que al paciente le van a funcionar. Para los dos o cualquiera que me quiera responder primero, ¿en qué se diferencia fundamentalmente la psicología y la consejería pastoral? Bueno, en los patrones de conducta dados al ser humano a través de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. La psicología se apoya en muchos descubrimientos y estudios y muchos archivos de personas que han dedicado tiempo a esto, pero la diferencia es que en la Biblia encontramos de parte de Dios patrones de conducta para el ser humano. La Biblia, por ejemplo, la Biblia le llama pecado a ciertas cosas que hoy tienen cualquier tipo de nombres. Correcto. Y algo que hay que tomar en cuenta, la Biblia no receta, la Biblia acerca a Dios a través de la persona de Jesucristo, al necesitado, al desorientado, al que está en problemas. Pero esa es la pastilla creo que más efectiva y si uno de verdad se deja... Si lo hablamos de forma metafórica, encontramos que en la Biblia es una receta y aquí están los medicamentos, cada versículo. Exacto, para el alma. No sé si quieres responder, ¿en qué se diferencia fundamentalmente la psicología y la consejería pastoral? No, sí, específicamente lo que dice el pastor, más que todo la psicología se centra en aplicar técnicas, estrategias, herramientas que puedan ayudar específicamente a la parte de la mente, emociones, conducta. Cosa que, por ejemplo, el ámbito espiritual, el tema de la consejería, más se centra en ayudar conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, ese tema, por ejemplo, la psicología no lo aborda mucho. Lo toma en cuenta, pero no profundiza en eso. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existen limitaciones en cada enfoque? ¿Cuáles son? En el ámbito cristiano, pastoral, nautético, bíblico, nuestros límites en esto sería la evidencia de una verdadera muestra de enfermedad en la persona. Por ejemplo, los pastores, para mí, es mi opinión, aquí no es la Biblia hablando, pero para mí es muy elemental y muy serio el asunto del pastor. Debería prepararse en área de salud. Correcto. Si un pastor no tiene conocimiento en el área psicológica, en el área de salud, está perdiendo el tiempo, está jugando con el pastorado. Es lo que yo opino. Muchos pastores más bien apuntan al liderazgo, a la influencia, a tener más likes, a ser famosos en TikTok y no a prepararse en el plano psicológico de salud, incluyendo salud. O sea, no saben ni poner un suero. O sea, el pastor para mí debería estar preparado en toda esa área. Entonces, una evidencia de una verdadera presencia de una enfermedad es un límite. Otro límite sería la ética, la moral. No se puede, como pastores, nuestro límite también sería, no se puede dejar que una persona se aleje de Dios por curar la depresión o el duelo mediante pastillas. O sea, no podemos permitir eso como pastores. No podemos permitir que una persona se aleje de Dios teniendo depresión, teniendo un duelo, para que vaya guiado mediante terapias o pastillas o tranquilizantes. Eso no sería correcto. ¿Existen limitaciones con respecto a la misma pregunta? Por supuesto. En la psicología no es la excepción. Hay limitaciones en las cuales nosotros debemos reconocer como profesionales de la salud mental que hay cosas que no podemos abordarlo todo. En este caso no podemos excluir como una parte fundamental del ser humano el tema espiritual. Nosotros consideramos que el ser humano es un ser tripartito, es decir, tiene alma, espíritu y cuerpo. Entonces nosotros tal vez trabajamos en cierta manera con el cuerpo, con el alma, que es lo de la mente, la parte psicológica, pero ¿y la espiritual? No podemos desligarla por completo. Entonces pueda que nosotros en nuestros tratamientos, procesos, apliquemos técnicas, herramientas, enfoques, incluso a veces les ayudamos a abrir un poco la perspectiva de la mente que tienen sobre la vida a los pacientes, pero no podemos tratarlos si no consideramos la parte espiritual como algo principal o muy importante. Entonces, en ese caso, pues, le compete al pastor o a los líderes. Ahora, en educación que te formaste, ¿la psicología estuvo en tus materias el área espiritual? Bueno, es que tú te educaste en una institución religiosa. Así es. Hubo no sé, espíritu, materia 1, no sé cómo decírtelo, pero ¿hubo algo parecido o no? Mira, es complicado porque sí, bueno, podemos decir, fue una institución religiosa, etcétera.
Dentro de la malla que uno estudia, sí, al ser una institución religiosa te meten tal vez materias correspondientes a algo de la Biblia, conforme a sus creencias, pero dentro de la formación como Correcto. netamente Ajá. psicólogo, tal vez no vas a ver una materia que diga espiritualidad. Correcto. Vas a ver algo espiritual tal vez conforme a ciertas teorías o autores que se especializaron con sus caminos y creencias en particular, la que especialización. dieron cabida al tema espiritual conforme a lo que creían, pero algo en particular como formación psicológica, No hay. no. Para ti, ¿qué casos no deberían tratar un consejero pastoral sin formación psicológica? Mira, yo creo que hay muchos casos, como hace un rato el pastor decía, a veces se dice pecado a lo que ahora se dice trastorno, se dice tal enfermedad, cosas por el estilo. Sí, dentro de la psicología manejamos mucho el tema de trastornos. Entre ellos la depresión, se considera un trastorno del estado de ánimo. Acá comúnmente se lo dice, no, es depresión, se siente triste, pero la depresión va más allá de una tristeza o de que, ay, estoy decaído y no quiero comer. A veces la depresión no viene únicamente por tal vez perdí a un ser querido o terminó una relación amorosa. A veces la depresión viene por un desbalance bioquímico. El pastor, ¿cómo trata eso? La parte espiritual a veces es difícil. Entonces, por medio de la psicología nosotros podemos tal vez evaluar, tal vez dar un diagnóstico previo y derivar a quien competa que pueda hacer un seguimiento consciente y profundo del tema del paciente que está viviendo en ese entonces. Claro. Pastor, ¿qué casos no debería tratar un psicólogo sin considerar el aspecto espiritual de la persona? Aquí voy a ser censurado, pero... No, vamos nomás. Sí. Hagamos. Si un psicólogo o un psiquiatra no es convertido a Jesucristo, no debería tratar por ningún motivo a un creyente. A un creyente. Punto. O sea, yo como pastor... A un creyente. Tengo una congregación que también debo cuidar de estos ciertos procedimientos mal llevados de la ciencia. Como dice la Lice, hay cosas que el psicólogo no toca porque ya le corresponde a lo espiritual, porque esa persona que es el problema también cree en lo espiritual, tenemos que dejarle que el líder espiritual también colabore, apoye, acompañe. Entonces, en mi caso, como pastor de una iglesia de cristianos, yo no puedo permitir, no aconsejo, no estoy de acuerdo que se lleve a un creyente, a un profesional del área de la salud mental, como un psicólogo, un psiquiatra, si no es convertido a Jesucristo. Punto. No va más. Fuerte ese tema, pues entonces. No va más, o sea, yo no estoy de acuerdo, no. No por ningún motivo yo estoy de acuerdo. Acompaño o recomiendo que se vaya un psicólogo o un psiquiatra que no ha convertido a Cristo. No está bien. Como un pastor... Así sea un psicólogo no cristiano. No, si es que no es un psicólogo Cristiano. y un psiquiatra cristiano, o sea, convertido a Cristo, no debería atender a ningún creyente de Guamazo. Pero sí, bueno. Que no, que no. No, hablo de no creyentes, o sea... Pues sí, no, un cristiano no debería ir a un psicólogo o un psiquiatra no creyente. No debería ir. Muy diferente a un médico, que vamos a hacer un examen médico, a ver cómo estás con tu salud de corporal. Pero otra cosa es la mente. Puntos de encuentro y colaboración. Para ambos, ¿puede un creyente beneficiarse de ambos enfoques al mismo tiempo? Cualquiera de los dos que quiera empezar. Creo que si los dos están llevando a la persona a un balance emocional con la fe en Cristo, podrían trabajar. Porque al final del día eso es lo que cuenta, porque al final del día tanto el psicólogo como el pastor quedan fuera de tu casa. Al final del día eres tú, cierras la puerta, eres tú, tu cama y Dios. Entonces creo que si los dos trabajan en esto de que la persona tenga un balance de fe en Jesucristo y crea quién es Dios, podríamos trabajar juntos. De lo contrario no podríamos. Debe ser entonces el psicólogo cristiano para hablar en este tema. Definitivamente. Vamos, sí. Kiara. Justamente lo que dice el pastor. Obviamente una persona puede beneficiarse, un creyente en este caso puede beneficiarse de algo colaborativo, porque como hace un rato mencionaba, somos seres que necesitamos cubrir ciertas necesidades de ciertas áreas. Correcto. En este caso estoy muy de acuerdo con el pastor porque yo como paciente tal vez, como un creyente, como un hermano o hermana de la iglesia, tal vez busco consejería pastoral, sí, pero tal vez pueda que necesite ayuda psicológica. No me puedo ir tal vez a atender a un profesional de la salud mental que tal vez diga que es ateo o que tal vez maneje corrientes, no sé, humanistas, que dice que el ser humano depende de sí mismo, que es autosuficiente, etcétera. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico y espiritual va a haber un choque de creencias. No va a ayudar, va a empeorar. Entonces va a empeorar y el paciente, la hermana, el hermano no se va a beneficiar de eso. Entonces debe haber una congruencia entre el ámbito espiritual y el psicológico. Pastor, la pregunta que le hice a Kiara, ahora con respecto a usted se tituló en la cual
al momento de estudiar para ser pastor, ¿le dieron algún tipo de una rama de la psicología en su educación? No, en la licenciatura de teología que tengo, en la Ciudad Bautista de Luisiana, no recibí psicología. Sí. Pero en la maestría definitivamente sí. Recibí psicología, antropología, sociología. No socialismo, sociología. Entonces son 3 ramas que son indispensables para el trabajo pastoral. Pues si un pastor no entiende de antropología, sociología y psicología, va a tener problemas. Y es por eso que creo yo que en muchas iglesias no hay consejerías. Los pastores no dan consejerías. ¿Qué pasa cuando un cristiano va donde el pastor le dice, verás, esto es espiritual, tú estás en pecado, bla, bla, bla? Y voy donde el psicólogo que no es cristiano y le dice, mira, tú tienes un problema mental, tienes un químico aquí que está mal, que tienes que mejorar y te doy pastillas. Hay 2. Correcto. Chocan. Correcto. ¿Y ahora a cuál le haga caso? Escucha, si el pastor entiende lo que está pasando y es una ayuda coherente, él no va a necesitar un psicólogo. ¿Me entiendes? Vale, y si es que es un problema, no sé si acoto, pero si el pastor entiende que es un problema hormonal, va a mandar un endocrino, pues. Pero si el pastor es irresponsable, no se ha preparado, lo va a tener orando, lo va a tener ayunando, va a empeorar las cosas. Y por eso la gente se va de las iglesias. Y mira, justo de eso, hasta yo por ese caso, como una psicóloga, como profesional y cristiana. Correcto. En este caso, bueno, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este ámbito o lo que te está pasando pueda que sea una raíz de pecado o algo, te conviene el ámbito espiritual. Pero hasta yo como psicóloga tengo mucho cuidado con el tema de los fármacos. Yo obviamente no receto porque no soy psiquiatra. Correcto. Pero yo tengo mis privaciones con el ámbito de los fármacos. Entonces, yo tampoco recomendaría a que cualquier tipo de trastorno o condición mental o psicológica vaya y se tome medicamentos, a menos de que se necesite por exámenes médicos un respaldo científico de que lo necesita el paciente. Y en ese caso, el pastor o líder espiritual va a estar de acuerdo porque lo comprende. Correcto. Ahora, una persona necesitada de un psicólogo. Va donde el psicólogo. ¿No? Sí, algo al debate al último. Espérenlo. A ver, Va el paciente al psicólogo, ¿no? Y el psicólogo me dice, mira, tú estás en pecado. O sea, ¿el psicólogo le dice que está en pecado? Lo que acabamos de decir. Acaba de decir que era ese punto. Voy donde el psicólogo, invierto mi capital para poder mejorar mi salud. Y tú me dices, estoy en pecado. Y cualquiera diría, o sea, tú estudiaste tantos años para que me digas estoy en pecado. Yo sé que estoy en pecado, pero sácame de esto. Mira, eso me lo decía gratis del pastor. Claro. En ese caso, obviamente, a ver, creo que me expresé mal. Yo como psicóloga no le voy a decir al paciente, mira, tú estás en pecado, tienes que entregar tu vida a Cristo, ándate con el pastor. Ya, no. correcto, vamos. Éticamente, yo como psicóloga no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pero eres cristiana. Yo soy cristiana, pero tengo un título que respalda algo ético, por lo tanto yo no puedo tal vez decir, mira, tú estás en pecado, tal cosa. ¿Puedo llevarlo o conducirlo a sus creencias y enfocarlo a Cristo? Sí. Pero si el paciente es alguien que no quiere saber nada de Cristo, correcto, yo ahí no puedo involucrar a mi Señor. Por supuesto. Puedo utilizar tal vez respaldos bíblicos, apoyo bíblico, para hacerle mejorar o acoplar al tratamiento que quiero seguir, a la terapia que quiero darle al paciente. Si el paciente no es cerrado en eso. Claro. ¿Mande? Si el paciente no es cerrado en esa área, claro, de lo contrario no puede. Claro. Pastor, ¿cómo responde la Biblia a los problemas emocionales que la psicología también trata? La Biblia habla mucho sobre cómo tratar el duelo, que es una pérdida o una herida también. La Biblia habla sobre las conductas pecaminosas. La mayoría de los problemas emocionales que tienen las personas, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los problemas emocionales que tienen una persona es resultado de una conducta pecaminosa, la acumulación de malas decisiones pecaminosas. Y eso te agobia al final. No podemos tratar el problema mental o emocional sin profundizar el cambio de conducta pecaminosa primero, para tratar de entender cómo agradar a Cristo con un cambio de conducta. Si no cambia tu manera de pensar, no va a cambiar nada en tu vida. Un caso, supongamos que muere un familiar muy querido de alguien. Yeah. Él no ha pecado, pero se siente devastado, es un se duelo. Deprime. No es pecado, es un duelo. Se deprime. Ok, porque es una pérdida. Toda pérdida se equivale a un duelo. Así es. Entonces, vuelve ahí la persona y dice, entonces no me siento cristiano porque no tengo esa fe de, confié, está en el Señor. Entonces, un pastor no le va a alimentar esa idea. Un pastor no puede alimentar esa idea de que, porque es un duelo, le quitaron algo. Correcto. O perdió algo. Yeah. Es un duelo, hay un vacío que hay que superar. Está cayendo al pico. Exacto. Donde hay un duelo. Y un proceso que vivir. Claro, un pastor no le puede increpar o darle más peso, decirle, estás en pecado porque no sales del duelo así por así. Eso es un error. Ese pastor debería renunciar y dedicarse a otra cosa. Vaya a manejar un taxi.
pero no es pastor, porque la Biblia habla del duelo, habla de la herida, habla de la pérdida, que es algo emocional, humano, que hay que aprender a conllevar para que esa persona pueda salir, se llama, del duelo. Que le demore un poco más que a otros es diferente. Exacto. Pero el duelo hay, la pérdida hay, porque hay algo que ya no está más en tu vida. Y es un duelo perder a un ser querido, y es un duelo también que se incendia tu carro. Perdiste algo, también es un duelo. Entonces tenemos que entender que hay procesos y hay tiempos para poder salir, y hay maneras para apoyar a las personas a sobresalir de ese duelo, de esa pérdida. Claro. Ahora, ¿está mal que un cristiano se sienta triste y quiera acudir al psicólogo por un duelo? Yo creo que no. Porque tal vez en el ámbito espiritual, tal vez sé que debo descansar en el Señor, tal vez sé que voy a renovar mis fuerzas en el Señor, pero el ámbito psicológico te puede ayudar a el paso al paso. Si va encaminado a cómo hacerlo. Sabes lo que tienes que hacer, pero ¿cómo hacerlo? En la consejería nautética y cristiana es lo mismo. No está mal que te expreses que te duele la pérdida. El problema es cuando estés anclándote a la pérdida para quedarte en una vida o un pensamiento de miseria. Ahí hay un problema. Ahora sí estamos entrando. ¿Por qué? Porque estás llamando la atención, funcionó, el papel de víctima está bueno. Ahí sí hay un problema. Que hay que también aprender a identificar tanto la psicología como el pastorado. Kiara, ¿cómo ve la psicología el papel de la fe y la espiritualidad en la salud mental? Ok, mira, la psicología, como te decía hace unas preguntas atrás, maneja al ser humano de diferentes áreas, física, espiritual, en esta parte mental, pero la espiritual no la descarta de por sí, o sea, no la hace a un lado por completo. Se ha visto mediante estudios, se ha visto por diferentes experiencias de muchísimos profesionales a lo largo de los años que la fe, el tema de la espiritualidad, a la final se vuelve un recurso positivo y válido para la restauración emocional de los pacientes. Peor aún si es que es una persona fundamentalmente creyente y que manifiesta su vida de fe. Entonces no podemos descartarlo de su proceso de restauración. Bueno, ya voy con otras preguntas, pero voy a enfocarme primero en el guión, pero ya vienen las preguntas fuertes. Para cualquiera de los dos, ¿podrían compartir un ejemplo en el que la psicología y la consejería pastoral se hayan complementado de forma efectiva? Cualquiera de los dos. Bueno, estamos de acuerdo en cuestión de acompañamiento, de exhortación, incluso psicólogos con ética también usan la confrontación. Entonces estamos de acuerdo en eso. Una psicología bien llevada funciona. Estamos de acuerdo en la salud física. Lógicamente estamos de acuerdo en que hay que hacer ejercicios, hay que alimentarse bien, hay que dormir bien. Estamos de acuerdo en el desbalance hormonal. Como te dije hace un momento, si el psicólogo y el pastor detectan que es un problema hormonal, entonces simplemente enviamos que se haga un examen general de lo que está pasando en su cuerpo. Estamos de acuerdo en la esquizofrenia. Ese es otro punto que los pastores hoy en día le llaman posesión demoníaca, un problema de esquizofrenia, que es una gran, perdóname la expresión, pero una gran tontería, que los pastores deben aprender a identificar la esquizofrenia. Deben aprender a identificar, hacer las preguntas correctas. Tuvo un trauma, tuvo un choque, se golpeó la cabeza de niño, buscar de repente alguna cicatriz en el cráneo, preguntar su historia. Si de repente tuvo un accidente de carro, tuvo una pérdida a su infancia, entonces hay que analizar eso. Que el pastor debe saber identificar un daño cerebral. Porque una cosa es una enfermedad mental, que lo etiquetan ahora todo, y otra cosa es un daño cerebral. Según la Biblia, según la consejería nautética, no hay enfermedad mental. Hay daño cerebral, que es diferente. Y eso es serio. Los pastores no tratan eso. Los psicólogos tienen que orientar también a un especialista en el área cerebral, a un neurólogo, a un endocrinólogo y todo esto. Estamos de acuerdo en esas cosas. Una consejería pastoral y una psicología bien llevada, simplemente canalizamos a lo correcto. Estamos de acuerdo con el escuchar el dolor. Por supuesto que hay que escuchar al paciente, hay que escuchar al hermano, hay que escuchar el dolor. Otra cosa que estamos de acuerdo es que los pendientes provocan estrés. Las personas acumuladas de pendientes se van a estresar y eso les lleva a la frustración y terminan con depresión, pues. Entonces hay que ahondar en el punto de que esa depresión que tienes, si no es esto, si no se origina en que tienes tantos pendientes que no has solucionado. Ahora, la psicología no robó lo que debería ser un pastor desde el inicio de la creación. Pregunta. No creo que la psicología nos haya robado nada a los pastores. Antes de la psicología. No, los pastores se dieron
ese terreno que es diferente. La iglesia se... Me mata. Mira, yo creo que el Señor ha permitido que se desarrollen diferentes profesiones, diferentes tipos de conocimiento y áreas para de alguna u otra manera Él manifestar su gloria. Así, por ejemplo, podemos poner los médicos. Si todo está en la Biblia, si la solución para absolutamente todo fuera leer la Biblia, que es completamente importantísimo para nosotros y fundamental, no deberíamos ir al médico, al odontólogo, al oftalmólogo. ¿Por qué excluimos de la psicología de la vida íntegra y personal del creyente, del ser humano? Es algo fundamental. Es más, la Biblia te manda al médico. En la Biblia había médicos. Lucas es un médico, sí, recetó a Pablo. Santiago dice, denle medicamento, únjanlo, denle medicamento. O sea, la Biblia te llama coherentemente y honestamente, éticamente, moralmente, responsablemente, te manda al médico. O sea, y Dios permitió la ciencia por algo, ¿no? Kiara quería responder la misma pregunta, que podrían compartir un ejemplo en el que la psicología y la consejería pastoral se hayan complementado de forma efectiva. Bueno, todo lo que dice el pastor es verdad. Podemos coincidir en ciertos aspectos de los que acaba de mencionar. Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han acudido previamente a reuniones con consejería pastoral. Y posteriormente, tal vez por recomendación del pastor o por decisión propia, han ido conmigo. Entonces, yo qué sé, pueda que el paciente tenga episodios muy fuertes de ansiedad. Me dice, ansiedad es para tal vez mujeres, para las personas débiles. No, todos creo que hemos vivido episodios de ansiedad. Unos más fuertes que otros, y a veces no todos lo sabemos controlar. Entonces, yo no tengo problema en recibir a pacientes que tal vez acudan a consejería pastoral, que acudan a consejería espiritual con algún líder, etcétera, porque sé que el ámbito espiritual es importante y eso va a ayudar a calmar la ansiedad, pero en lo que se puede hacer en terapia, en consulta con el ámbito psicológico, es simplemente a la pastilla, a la receta que tú decías hace un rato, que es el tema espiritual de la Biblia, simplemente sumar técnicas, estrategias. ¿Qué te está causando ansiedad? A veces ni siquiera sabemos por qué estamos ansiosos. Identifica cuál es el detonante de tu ansiedad. ¿Qué te está causando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Y qué puedes hacer al respecto? Eso es importante, el paso a paso. Ahora, si la persona... Bueno, esa pregunta... Bueno, no voy a preguntar ahorita. Ahora, si la persona tiene una necesidad de salvación de su alma y una psicóloga le puede otorgar esa... que sabemos quién es Cristo y toda la historia que nos llena, ¿tenemos que ir donde la psicóloga? Porque nosotros tenemos esa necesidad que no queremos abrirnos con nadie. Me voy a ir algún día, quiero saber a dónde me voy. Pero si voy donde la psicóloga me va a decir, usted está loco, papito. Entonces, ¿a dónde voy? Y ahí viene la otra pregunta. Okay. ¿Qué consejo daría a alguien que no sabe a quién acudir primero? Mira, esas dos preguntas se conectaron. Vamos. Si me buscares de todo corazón, ciertamente me hallaréis, dijo el Señor. Entonces, si una persona está buscando a Dios, Dios va a hacer lo posible, humana y sobrenaturalmente, para que la persona lo encuentre a Dios en la cruz, en Jesucristo. Eso es trabajo de Dios. Entonces, si la persona lo busca de corazón, ciertamente lo va a hallar, dice palabra de Dios. Entonces, Dios va a hacer lo posible para que lo encuentre al final de todo, lo va a encontrar en la cruz con Jesucristo. Pero si una persona busca a Dios, esa persona que busca a Dios y va a un psicólogo, realmente necesita un psicólogo. Porque si esa persona busca a Dios, va a la iglesia, va a la Biblia, va a la oración. Pero una persona que no ha ido a la iglesia, que está buscando de Dios, no sabe pero nada, correcto, que no entiende y va a una psicóloga. De alguna otra manera, Dios va a mover el universo para que esa persona se encuentre con la cruz de Jesucristo, porque lo está buscando de corazón. Mira, yo he visto en las experiencias que he tenido, sin que yo interfiera con el diálogo o el discurso del paciente, a veces ellos mismos mencionan a Dios. Cuando ellos mencionan algo de Dios, sea correcto o erróneo el conocimiento que tengan, yo ahí tengo cabida para hablarles de Cristo. Y algo que me gusta hacer cuando lleno historias clínicas es siempre preguntar, ¿profesas alguna religión? Católica. Cristiana. No profeso ninguno, no creo. Bueno, ok. Pero yo ya sé a qué terreno más o menos me estoy metiendo. Y créeme, como dice el pastor, si alguien está con esa necesidad, por más que sea médico, psicólogo, psiquiatra, el Señor va a dar palabra sabia y va a dar cabida a la situación y que se dé la oportunidad de que se hable de Cristo. Pastor, mensaje final sobre la importancia de la guía espiritual. Prepárate ética y bíblicamente para ayudar a las personas. Prepárate ética y bíblicamente, científicamente. Prepárate para que ayudes a la persona a encontrar el camino correcto, que le lleve a Dios y a la paz que suele leer. Y no pienses que es trabajo del pastor, eso es trabajo de todos. Ore y trate de reconocer o encontrar el error en su vida, pues.
En 1 Crónicas 28 dice que Dios escudriña los corazones de todos y sabe lo que está pensando, y al final dice que si lo buscares lo vas a hallar. Y Salmos, tenía este salmo aquí, Salmos 26:2, dice, la oración de él es una oración de alguien desesperado. Dice, escudriñame. O sea, rebusca en mí, le dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. O sea, hazme un escáner, una resonancia espiritual, mental, emocional. Esta oración debería hacer cualquier persona que está buscando saber, voy al psicólogo o voy al psiquiatra. Primero diga, Señor, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, si quieres un consejo para ver a cuál de los dos acudir, pues primero acude al Señor, pues va a ver cuál te lo pone en el camino. Y si conoces a un pastor que ama, cree y teme a Jesucristo, habla con él. Pero no le des información personal, información emocional delicada a personas que no saben qué hacer con ellos. Cuidado con hablarle de tus dolores a cualquier persona, de tus heridas a cualquier persona, porque es material, la información es poder, y a veces muchos líderes religiosos y muchos psicólogos utilizan la información del dolor del corazón de alguien para terminar manipulando o simplemente usando a la persona. Kiara, mensaje final sobre el valor del cuidado de la salud mental. Mira, creo que con los años, a través de los siglos, hemos estado acostumbrados a darles prioridad a la salud física y hemos desplazado por completo la salud mental. Y yo quiero que sí, que últimamente se han hecho campañas en lo secular de que sí, que se promueva la salud mental y todo, pero yo siendo psicóloga, pero antes que psicóloga, soy cristiana, soy hija del Señor, y yo he visto la necesidad de cuidar la salud mental, cuidar la mente, cuidar el corazón. Hay que renovar la mente, dice la palabra del Señor. Y obviamente lo hacemos con las escrituras, pero si no vamos a preocuparnos del ámbito emocional, no vamos a cambiar nada dentro de nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, nuestras emociones, absolutamente todo. No nos hace débiles preocuparnos por la salud mental. Y algo que yo escribí por aquí es que recuerden, sean hermanos o hermanas los que nos están sintonizando en este podcast, un cristiano también puede ir al psicólogo, también puede tener depresión, también puede tener ansiedad. Y aún en esas condiciones, el Señor usa todo lo que tiene a su disposición para hacer un milagro en tu vida. Y eso puede ser un psicólogo, un consejero, un pastor, un médico, lo que sea. Excelente. Bueno, hemos terminado el podcast el día de hoy. Acuérdense de vernos en YouTube, Visión Correcta, y en Radio Rey de Vida Online. Gracias, Kiara. Gracias, pastor. Gracias a ti. Solo acotar algo antes de que cierres el programa. La psicología no es del diablo. Amén. La psicología no es del diablo. Son ciertos autores de libro, de literatura de psicología, que se apoyan en las creencias Así y es. cosas mundanas de Satanás, pero la psicología no es del diablo. Los padres de la psicología, fueron ateos. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx. Bueno, la psicología no nació del ateísmo. La psicología nació de intentar investigar, creyentes, investigar cómo ayudar al alma y cómo encontrar el alma, cómo funciona el alma. Parte de la filosofía. No es la psicología. De la filosofía, sí. Filosofía. La psicología se torció con ciertos autores. Así es. Pero la psicología es una ciencia. Y Dios creó todo y funciona bajo leyes científicas. La psicología es una ciencia. Son ciertos psicólogos, ciertos psiquiatras, ciertos autores que son del diablo, pero la psicología no es del diablo. Así como ciertos pastores que no van Es directamente. Correcto. ¿no es cierto? Si no, yo o sea, fuera del diablo también, imagínate. Imagínate, no funciona así. Todo lo que es bueno, todo lo que ha creado Dios es para terminar glorificando y conociéndolo, incluso la ciencia. Hemos terminado el podcast el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa.